Buenas noches, queridos participantes de nuestro taller virtual de literatura de la Biblioteca Municipal Augusto Roa Bastos de la Manzana de la Ribera. En esta ocasión quiero recordarles lo que habíamos tocado de una manera ya bien profunda con respecto a 100 años de soledad de García Márquez en nuestra sesión anterior para comenzar y luego vamos a ir derivando en otros temas. Ahora quiero leerles una parte que no hemos estudiado todavía de 100 años de soledad. Esto que no hemos estudiado todavía se lo quiero leer ahora. Permítanme Miren, acá está. Aureliano Buendía, ¿escuchan bien? Pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí, señor, lo escuchamos muy bien. Bueno, Aureliano Buendía y Remedios Moscote se casaron un domingo de marzo ante el altar que el padre Nicanor Reina hizo construir en la sala de visitas. Fue la culminación de 4 semanas de sobresaltos en casa de los Moscote, pues la pequeña Remedios llegó a la pubertad antes de superar los hábitos de la infancia. A pesar de que la madre la había aleccionado sobre los cambios de la adolescencia, una tarde de febrero irrumpió dando gritos de alarma en la sala donde sus hermanas conversaban con Aureliano y les mostró el calzón embardunado de una pasta achocolatada. Se fijó el mes para la boda. Apenas si hubo tiempo de enseñarla a lavarse, a vestirse sola, a comprender los asuntos elementales de un hogar. La pusieron a orinar en ladrillos calientes para corregirle el hábito de mojar la cama. Costó trabajo convencerla de la inviolabilidad del secreto conyugal, porque Remedios estaba tan aturdida y al mismo tiempo tan maravillada con la revelación que quería comentar con todo el mundo los pormenores de la noche de bodas. Fue un esfuerzo agotador, pero en la fecha prevista para la ceremonia la niña era tan diestra en las cosas del mundo como cualquiera de sus hermanas. Don Apolinar Moscote la llevó del brazo por la calle, adornada con flores y guirnaldas, entre el estampido de los cohetes y la música de varias bandas, y ella saludaba con la mano y daba las gracias con una sonrisa a quienes le deseaban buena suerte desde las ventanas. Aureliano, vestido de paño negro,
espérenme acá, con los mismos botines de charol con ganchos metálicos que había de llevar pocos años después frente al pelotón de fusilamiento, tenía una palidez intensa y una bola dura en la garganta cuando recibió a su novia en la puerta de la casa y la llevó al altar. ¿Se me entiende bien, verdad? Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias. Ella se comportó con tanta naturalidad, con tanta discreción, que no perdió la compostura ni siquiera cuando Aureliano dejó caer el anillo al tratar de ponérselo. En medio del murmullo y el principio de confusión de los convidados, ella mantuvo en alto el brazo con el mitón de encaje y permaneció con el anular dispuesto hasta que su novio logró parar el anillo con el botín para que no siguiera rodando hasta la puerta y regresó ruborizado al altar. Su madre y sus hermanas sufrieron tanto con el temor de que la niña hiciera una incorrección durante la ceremonia, que al final fueron ellas quienes cometieron la impertinencia de cargarla para darle un beso. Desde aquel día se reveló el sentido de responsabilidad, la gracia natural, el reposado dominio que siempre había de tener remedios ante las circunstancias adversas. Fue ella quien de su propia iniciativa puso aparte la mejor porción que cortó el pastel de bodas y se la llevó en un plato con un tenedor a José Arcadio Buendía, amarrado al tronco de castaño, encogido en un banquito de madera bajo el cobertizo de palmas. El enorme anciano descolorido por el sol y por la lluvia hizo una vaga sonrisa de gratitud y se comió el pastel con los dedos, masticando un salmo ininteligible. La única persona infeliz en aquella celebración estrepitosa que se prolongó hasta el amanecer del lunes fue Rebeca Buendía. Era su fiesta frustrada. Por acuerdo de Úrsula, su matrimonio debía celebrarse en la misma fecha, pero Pietro Crespi recibió el viernes una carta con el anuncio de la muerte inminente de su madre. La boda se aplazó. Pietro Crespi se fue para la capital de la provincia 1 hora después de recibir la carta y en el camino se cruzó con su madre, que llegó puntual la noche del sábado y cantó en la boda de Aureliano el aria triste que había preparado para la boda de su hijo. Pietro Crespi regresó a la medianoche del domingo a barrer las cenizas de la fiesta, después de haber reventado 5 caballos en el camino, tratando de estar a tiempo para su boda. Nunca se averiguó quién escribió la carta. Atormentada por Úrsula, Amaranta lloró de indignación y juró su inocencia frente al altar que los carpinteros no habían acabado de desarmar. Esta página que yo leí, esas 3 páginas, que tienen que ver con la celebración de la boda de una persona tan extraña como Remedios Moscote, que siendo una mujercita tan joven, todavía tenía las costumbres de una niña y que era capaz de hacer todas las cosas que se describen acá un par de días antes de su casamiento.
la desesperación de los Moscotes con respecto a su hija era muy grande. Y Aureliano, sin embargo, conservaba la flema de la situación y encaminaba la marcha por un buen sendero matrimonial. Ese problema se acrecienta porque se tenía que celebrar otra boda ahí, que se tuvo que postergar por la enfermedad de la madre del novio, que, como nosotros estamos viendo, se esperaba su fallecimiento, y sin embargo ella vino a esta boda y cantó en esta boda un aria de ópera, un aria triste, dice, que ella había preparado para la boda de su hijo con su futura nuera. Yo cierro esto aquí y no volvemos a esta escena. Quiero darle a esta escena y a otras de la novela este carácter puramente teatral, escénico, ¿verdad? O cinematográfico, si ustedes quieren, porque desde el punto de vista de la novela es la presentación de una mujer que actúa en función del personaje que le pinta García Márquez, que es la de una niña que conserva el temperamento propio de la edad de una niña cuando ya estaba en plena adolescencia y pasaba y ya se casaba. Es un problema serio, ¿verdad? Es la no maduración en el acto de maduración que se esperaba de parte de esta persona. Es una escena. Muchas veces yo me pregunto cuál es el papel de las escenas puras en la novela. ¿De dónde viene la necesidad de esta escena? Díganme qué aporta esta escena a toda la novela como tal. Ustedes recuerdan la novela como tal. Esta escena, comparada con las otras escenas de la novela que son terribles y son impactantes, esta es una escena delicada en cierto sentido, porque a la mujer tan jovencita la tratan con mucha delicadeza, pero la escena como tal no aporta algo de vital importancia para la novela. En esta escena de un casamiento, pareciera un casamiento más provinciano, como de costumbre, son todos los casamientos. No había mucho más que discutir ahí. Sin embargo, él le da a la escena el tratamiento que le da a todas las otras escenas más importantes. Yo llamo escena porque hay una influencia escénica, una influencia del teatro o del cine, si ustedes quieren, en la presentación novelesca de un fragmento de la novela que es, en la novela clásica se llamaba fragmentos secundarios. Tomamos una novela del siglo XIX, está llena de estas escenas, solo que no están tan detalladas, pero son secundarias. Entonces, el tratamiento de lo secundario en esta novela es sumamente importante, porque para escribir una obra de más de 500 páginas, una novela, que además no está basada en la realidad, no hay una familia que se recuerde con el nombre de Buendía, etcétera, o que tenga algo que ver con esto en Colombia, es todo un grupo de personas que habita un lugar entre fantástico y agónico, al comienzo sobre todo, por lo difícil que era la vida en ese lugar. Entonces, la aparición de las escenas secundarias es vital para que la gente descanse de la narración primaria. Hay que entender a la novela 100 años de soledad. Evidentemente no se escribió de un solo tiro, porque eso es imposible, pero da la impresión de que se hubiera escrito de una sola vez, como si fuera un cuento, un ensayo, un artículo, etc.
que es la característica de las grandes novelas de cualquier escuela. Da la impresión, porque desde luego estructuralmente y mentalmente y físicamente no es posible escribir todo esto de un tiro, ¿verdad? Esto se escribe con cierto tiempo y cierto descanso en el curso del día, de la semana, etc. Pero no hay una novela de un tiro. Para conseguir la unidad del hilo que lleva la novela, no hay otra forma que ser fiel al propio estilo. Hay una trampa de novelistas que no son tan buenos como sería deseable. Y es que cambian de estilo durante el transcurso de la narración. Improvisan un recurso del estilo en la mitad de la novela, la última parte de la novela también, y el autor se encuentra con un estilo nuevo para correr el mismo hilo de la trama. Porque la novela es una trama múltiple, pero es la hija de una trama. Hay un argumento. ¿Ustedes recuerdan el argumento de 100 años de soledad? Se va pintando escenas que son el resultado de una vida en común, de una familia a lo largo de 4 o 5 generaciones, por un lado, de una población como Macondo, por otro lado, y del mundo. Mientras tanto aparecen extranjeros como los gitanos, los árabes, etc. Bueno, digo yo que da la impresión, como toda buena novela, y en este caso gran novela, de haber sido escrita de un tirón. Da la impresión. ¿Por qué? Porque se conserva el rigor del mismo estilo. Cuando se habla de rigor de estilo, se habla de la conservación del estilo. No hay que confundir estilo con uno de los elementos del estilo que es la prosa. La prosa, el ingenio que demuestra el escritor en el uso de las palabras, no es el estilo, es uno de los elementos del estilo. Voy a explicarles muy bien en qué consiste la palabra elemento. Acá. Vamos a tomar cualquier página del estilo y el mismo siempre. Lo dijo sin pensarlo, pero fue por esa época que el gobierno hizo pública la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Márquez si las fuerzas rebeldes no entregaban a Riohacha. Las visitas se suspendieron. Amaranta se encerró a llorar, agobiada por un sentimiento de culpa semejante al que la atormentó cuando murió Remedios, como si otra vez hubieran sido sus palabras irreflexivas las responsables de una muerte. Su madre la consoló. La prosa aquí, que es correctísima, que no tiene lugar a fallas, a lagunas, errores. La prosa aquí está al servicio del estilo, es un elemento del estilo de García Márquez. Acá le voy a mostrar en qué consiste el estilo. Hay una reincidencia en cierto acto. Amaranta se encerró a llorar, agobiada por un sentimiento de culpa. Otro, semejante al que la atormentó cuando murió Remedios. Otro, un regreso en el personaje, como si otra vez hubieran sido sus palabras irreflexivas. Palabras dichas de balde, como se dice en castellano.
las responsables de una muerte. Esa prosa tiene 4 escalones que están unidos por comas. Miren bien cómo trabaja la prosa al servicio de la trama y la trama al servicio del personaje. Amaranta se encerró a llorar, agobiada por un sentimiento de culpa. Bueno, primer acto y luego un segundo acto que no solo se encerró, sino que quedó agobiada. Y no solo agobiada, sino por un sentimiento de culpa. Va creciendo. Y va creciendo más por vía de la semejanza. Semejante al que la atormentó, más todavía. Cuando murió Remedios, más es la muerte de Remedios. Y nuevamente la comparación, como si otra vez hubieran sido sus palabras, las palabras de la ocasión, irreflexivas, las responsables de una muerte. Su madre la consoló. Ustedes ven cómo la prosa en escalones va primero, escuchen bien, llorar. Segundo, sentirse agobiada por un sentimiento de culpa. Tercero, calificar a ese sentimiento por la vía de la analogía y del símil, semejante al que la atormentó cuando murió Remedios, más grave todavía, como si otra vez hubieran sido sus palabras irreflexivas las responsables de una muerte. 4 veces va creciendo. ¿Esto cómo se llama? Se llama progresión. La prosa va progresando y al progresar va definiendo la situación en 5 líneas, con 4 comparaciones, como si fuera un cuento, un relato breve. Y esto es una novela de 500 páginas. Miren, le voy a hacer transformar esto de otra manera, este tipo de ejercicio que estamos haciendo acá. Vamos a comenzar van a ver cómo hay miles de cuentos metidos dentro de esto como semillas de relato que no se llevan al final. Úrsula dispuso un duelo de puertas y ventanas cerradas, sin entrada ni salida para nadie que no fuera para asuntos indispensables. Prohibió hablar en voz alta durante 1 año y puso el daguerrotipo de Remedios en el lugar que se veló el cadáver, con una cinta negra terciada y una lámpara de aceite encendida para siempre. Las generaciones futuras, que nunca dejaron extinguir la lámpara, habían de desconcertarse ante aquella niña de faldas rizadas, botitas blancas y lazo de organdí en la cabeza, que no lograban hacer coincidir con la imagen académica de una bisabuela. Amaranta se hizo cargo de Aureliano José, lo adoptó como un hijo que había de compartir su soledad y aliviarla del láudano involuntario que echaron sus súplicas desatinadas en el café de Remedios. Pietro Crespi entraba en puntillas al anochecer. Ustedes ven que en este pequeño relato, si lo corto ahí y lo alargo un poco en el medio, ya tengo un cuento. Él utiliza millones de cuentos que no terminan de ser un cuento, sino que son episodios que están unidos por el hecho de que están viviendo todos en Macondo. Entonces tienen un hilo que los va conduciendo
es el hilo familiar, el hilo del mismo lugar donde viven, el hilo de lo que está ocurriendo fuera de Macondo y lo que está ocurriendo dentro de Macondo, y todo eso se va trenzando en los personajes, y el estilo está al servicio de la trama y de los personajes. Entonces, ¿cambia el estilo? No cambia. Siempre hay una progresión y una regresión. Siempre va creciendo lo que se dice de alguien o va disminuyendo lo que se estaba diciendo de alguien hasta que desaparece. Y vuelve a aparecer si aparece 20 páginas después. Hay una desconexión que es la misma desconexión que crea la vida de tantos personajes que viven más o menos juntos, pero que no están juntos en la misma casa todo el tiempo, ¿verdad? Están juntos en el mismo país llamado mágico, que es Macondo, ¿verdad? ¿Entendieron lo que yo quise dar a conocer aquí en 100 años de soledad como la progresión de la prosa? La calificación progresiva. Un fragmento de una oración, el que sigue y el que sigue. ¿Llegaron a comprender lo que yo quise dar a entender o quedó alguna duda que me gustaría que me la digan ahora? A ver, por ejemplo, Laura, ¿se comprendió bien lo que había dicho? Sí, señor, se comprendió bastante bien. Me alegro mucho por usted. José, has entendido bien lo que yo quise decir de esto, ¿verdad? Entendí perfectamente, Jacobo, muy Me excelente. alegro, bueno. Sé que Alberto también estuvo muy atento a esto, ¿verdad? Quiero hacerte una pregunta. Así mismo, Jacobo, y quería nomás decirte que este rasgo, vamos a decir, que lo caracteriza a Gabriel García Márquez, también se nota, se trasluce en otras narraciones suyas, como esta novela también que es tan famosa. El amor en tiempo del cólera. Los tiempos del cólera, la mala muerte. Claro, el coronel no tiene quien le escriba, etc. Claro, se va notando eso en sus otras Lógico, porque es el estilo de García Márquez. Un escritor es finalmente su estilo. Entonces, yo acabo de pasar uno de los datos del estilo de García Márquez que es fundamental. Es el dato de las escenas que no están vinculadas por la gran importancia que pueden tener en la trama, pero sostienen la trama que viene encima. Y el estilo es tan absolutamente comparable al que él usa para los grandes momentos que uno se da cuenta que los adjetivos que usa para calificar unas escenas que son secundarias son los mismos que utiliza para calificar unas escenas absolutamente insuperables dentro de la novela. ¿Verdad? Él no escamotea la grandeza de la adjetivación. La utiliza siempre. Vamos a abrir al azar nomás. Vamos a ver. Jacobo. Sí. Yo te haría un comentario ahí. ¿Cómo no? En el sentido de que no sé si es una especie de sainete, una especie de paréntesis ahí a la trama mayor, porque a mí me da la impresión de que le da inclusive una profundidad al relato. ¿En qué sentido te digo? Que cuando vos me estabas leyendo, yo me acordaba de escenas de mi infancia, por ejemplo. Sí. Da una intimidad al relato menor, entre comillas, que te hace como, no solamente que le soporta al relato mayor, sino que es como que le abona, el alma te abona como para que vos
te enganches más con la historia. Claro, esa es la función que tienen las escenas secundarias. Son secundarias frente a las más importantes. Por ejemplo, la escena que yo acabo de leer, vamos a comparar con esta, que está acá al comienzo. Miren, el hijo de Pilar Ternera fue llevado a casa de sus abuelos a las 2 semanas de nacido. Úrsula lo admitió de mala gana, vencida una vez más por la terquedad de su marido, que no pudo tolerar la idea de que un retoño de su sangre quedara navegando a la deriva, pero impuso la condición de que se ocultara al niño su verdadera identidad. Aunque recibió el nombre de José Arcadio, terminaron por llamarlo simplemente Arcadio para evitar confusiones. Había por aquella época tanta actividad en el pueblo y tantos trajines en la casa que el cuidado de los niños quedó relegado a un nivel secundario. Se los encomendaron a visitación una india guajira que llegó al pueblo con su hermano, huyendo de una peste de insomnio que flagelaba a su tribu desde hacía varios años. Ambos eran tan dóciles y serviciales que Úrsula se hizo cargo de ellos para que lo ayudaran en los oficios domésticos. Fue así como Arcadio y Amaranta hablaron la lengua guajira antes que el castellano y aprendieron a tomar caldo de lagartijas y a comer huevos de araña sin que Úrsula se diera cuenta, porque andaba demasiado ocupada en un prometedor negocio de animalitos de caramelo. Esta escena es mucho más importante que la que yo leí primero. ¿Por qué? Porque está describiendo a los grandes ejes de la novela. Estos son personajes primarios de la novela, los otros son secundarios en ese momento. Entonces, todo lo que decís, José, de que hay una especie de sostenimiento a través de la acción de los secundarios y que los primarios se lo deben a ese sostenimiento, deben a ese sostenimiento, la propia grandeza de la narración queda confirmado como cierto, es así. Lo que yo quiero dar a entender es que las escenas secundarias están al servicio de las primarias, sostienen la acción a lo largo de muchas páginas. Y hay momentos en que ni siquiera se puede distinguir muy bien si van a ser importantes alguna vez o no. Y hay otras que fueron importantes y dejan de serlo. Pero el estilo es el mismo. El estilo de lo que yo acabé de leer tiene la misma fuerza de los adjetivos que tiene la otra. En cada página aparecen adjetivos como culatazos, como disparos. El sustantivo no queda en el aire si no tuviera los adjetivos. Entonces, siguiendo a los clásicos que yo tengo la costumbre de traer aquí en el taller, que estudiaban la retórica clásica, dividiendo y clasificando las páginas, de acuerdo con lo que la misma preceptiva y la misma retórica les iban dando como pautas. Si yo tengo una pauta donde la clave está en los sustantivos y los adjetivos son poco fundamentales en esa página, yo tengo un tipo de prosa y ese tipo de prosa a su vez determina que yo necesite un escalonamiento progresivo y hacia arriba, una progresión de los trozos de los textos, en el sentido de que la creación del acto del personaje nace de la progresión hacia arriba o la degradación en el caso
su pronta extinción del texto, ¿no? Eso es algo que está en toda la literatura. El otro camino del estilo es el del sustantivo como fuerza. Tengo mucho más sustantivo que adjetivo, y el papel de los adjetivos es muy secundario al que yo acabo de dar. Y no solo del adjetivo, sino de la frase adjetival, la estructura que se está sosteniendo por la fuerza del adjetivo. Yo le voy a dar un ejemplo que tomaban los antiguos en Grecia. Tomo dos frases, dos calificaciones, mejor dicho. Una es para un sustantivo y otra para el adjetivo que le va a acompañar. Y digo, hombre orgulloso. El sustantivo hombre es mucho más importante que el sustantivo orgulloso. ¿Sí o no? Piénsenlo, porque no es una cosa sencillita esto. Yo tengo una pequeña frase de dos palabras, es decir, una calificación, un sustantivo y un adjetivo. Hombre orgulloso. Hombre pesa más que orgulloso. Si yo tomo las dos palabras, las pongo en una balanza, la palabra hombre es mucho más fuerte que la palabra orgulloso. ¿Sí o no? ¿Alguien quiere dar la respuesta? Alberto, ¿cuál es tu primera impresión? Sí, indudablemente, Caco, el sustantivo es mucho más importante en este caso que el adjetivo. Claro, el sustantivo hombre pesa mucho más. Hay mucho ruido. ¿Qué era ese ruido, Alberto? Quedó afuera. El sustantivo hombre es mucho más pesado, tiene mucho más fuerza que el adjetivo orgulloso. Eso es cierto. Y el que diga lo contrario, pues no entiende de qué estamos hablando. Pero resulta que si yo estoy tratando de llevar por la trama y por el capítulo que sea, por la frase del momento, etc., estoy queriendo llevar el interés del lector hacia el carácter del personaje, que es el carácter de un orgulloso. La frase en la que yo voy a meter ese hombre orgulloso, la palabra hombre siempre va a pesar en abstracto mucho más, pero relativamente en el texto literario que me está interesando, va a pesar menos que orgulloso, porque lo que yo quiero es hacer hincapié en el carácter de ese hombre y no en su carácter filosófico, que es el que hicimos primero, donde la palabra hombre siempre es más importante que orgulloso. ¿Por qué? Porque según Aristóteles, hombre es substancia, orgullo es accidente. Y la substancia es más importante que el accidente. En la novela ocurre a veces lo contrario. Ocurre que yo quiero hacer hincapié en que ese carácter de orgulloso que tiene ese personaje me va a llevar a mí a un capítulo siguiente o ahí en el mismo capítulo en el que por culpa del orgullo él mata a una persona. Se da frecuentemente. El orgullo, el haber sido ofendido de una manera terrible, puede llevar a convertir a un hombre en un asesino, y entonces la víctima va a ser el hombre orgulloso. ¿Sí o no? ¿Alguien quiere contestar? José, ¿qué tenemos para decir de esto? Me parece perfecto tu relato. Sí. Me gustaría más porque pongas en contexto, no tenés algún tipo de... Pero con mucho gusto, pero al azar voy a encontrar.
Mira lo que agarré. Una persona a la que le meten una bala en el pecho y le sacan la bala por la espalda, produce lo siguiente. El proyectil siguió una trayectoria tan limpia que el médico le metió por el pecho y le sacó por la espalda un cordón empapado de yodo. Esta es mi obra maestra, le dijo satisfecho. Era el único punto por donde podía pasar una bala sin lastimar ningún centro vital. Entonces, el coronel Aureliano Buendía se vio rodeado de novicias misericordiosas que entonaban salmos desesperados por el eterno descanso de su alma, y entonces se arrepintió de no haberse dado el tiro, porque era un suicidio, en el paladar como lo tenía previsto, solo por burlar el pronóstico de Pilar Ternero. Como ustedes pueden ver ahí, el accidente fue que la bala entró por el único lugar que no le podía lastimar ningún órgano vital. Es decir, se produjo la situación de que lo adjetival, que es la trayectoria de la bala, y lo substantivo, que es la bala, porque cuando yo digo la bala y su trayectoria, la trayectoria es lo que está adjetivando a la bala, es lo que está calificando. Entonces, eso que es inferior se convierte en superior porque se salvó la vida. Y el médico pudo decir, es una obra maestra, pero resulta que el tipo se quería suicidar y falló en el lugar donde tenía que tirarse la bala. Bueno, ahí tenemos un ejemplo más. Cualquier página tiene un ejemplo de eso. Queremos llegar a reafirmar, José, ¿te satisface el ejemplo? Sí, totalmente. Bueno, acá queremos llegar a lo siguiente. Queremos entender que así como sucede que el sustantivo puede ser infinitamente más pesado que el adjetivo, más importante, más caudaloso, etcétera, ¿verdad? Sucede que a veces es más importante la calificación que el sustantivo, porque es casi imposible crear un personaje del que no nos merezca un solo calificativo, una sola cláusula adjetival, ¿verdad? Adjetivada. Es difícil. Lo menos que yo puedo decir de alguien es que es bueno o que es malo, pero ya son dos adjetivos, ¿verdad? Lo menos que puedo decir después de verlo es que es alto o que es bajo, pero son dos adjetivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo hacer valer la condición de que el sustantivo tiene mayor peso que el adjetivo? Basándome, como decían los antiguos, en que lo adjetivable, lo adjetivado, lo adjetival, lo que puede tener de condición de adjetivo, de accidente según la filosofía aristotélica y no de substancia, eso crea la obra de arte, pone de valor el carácter accidental de la persona y el carácter, yo diría, frágil en general de todos los personajes, por más fuertes que sean. Porque es casi imposible, por no decir imposible, hacer una novela con sustantivos y sin ninguna calificación. Pues yo no conozco ninguna, ¿verdad? Es decir, es necesario que el estilo se base en una de estas condiciones en el proyecto que se tiene para escribir. Eso quedó en claro con respecto al estilo de García Márquez, que es la selección de importantes adjetivos. Esos importantes adjetivos se conservan en cualquier situación de la novela, sea ella
importante y primaria, o sea secundaria y puramente accidental. Tenemos los mismos adjetivos. Ahora vamos a ir a otra parte del estilo de García Márquez. Permítanme volver al libro de 100 años de soledad. Pero yo no sé todavía dónde quedó esta parte. Esperen un minutito, por favor. José había hablado de la infancia hace un rato. Voy a leer esta página y presten ustedes atención a cómo recuerdan los personajes la época del diluvio que hubo allá, ¿verdad? Amaranta, Úrsula y el pequeño Aureliano habían de recordar el diluvio como una época feliz. A pesar del rigor de Fernanda, chapaleaban en los pantanos del patio, cazaban lagartos para descuartizarlos y jugaban a envenenar la sopa echándole polvo de alas de mariposas en los descuidos de Santa Sofía de la Piedad. Úrsula era su juguete más entretenido. La tuvieron por una gran muñeca decrépita que llevaban y traían por los rincones, disfrazada con trapos de colores y la cara pintada con hollín, y una vez estuvieron a punto de destriparle los ojos, como le hacían a los sapos con las tijeras de podar. Nada les causaba tanto alborozo como sus desvaríos. En efecto, algo debió ocurrir en su cerebro en el tercer año de la lluvia, es el diluvio, ¿verdad? Porque poco a poco fue perdiendo el sentido de la realidad y confundía el tiempo actual con épocas remotas de su vida, hasta el punto en que en una ocasión pasó 3 días llorando sin consuelo por la muerte de Petronila Iguarán, su bisabuela, enterrada desde hacía más de un siglo. Se hundió en un estado de confusión tan disparatado que creía que el pequeño Aureliano era su hijo, el coronel, por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo. Eso estaba en la primera página. Y esto está en la página 371, ya la mitad. Tanto habló de la familia que los niños aprendieron a organizarle lo que ocurrió hoy. ¿Qué les parece a ustedes que un capítulo que trata la dispersión en el tiempo de un personaje, el recuerdo de la maldad de los juegos de los niños, con el recuerdo de lo desesperante que significa no poder tener una noción del tiempo, en un sentido de juego, en una prosa que está jugando con esas circunstancias? Esta prosa no es más dramática que ninguna de las otras. Entonces vemos que el dramatismo casi no existe. ¿Por qué? La palabra dramatismo, si la usamos bien en literatura, es una maravilla de palabra, entre paréntesis, ¿no? Es la adhesión al drama, al carácter dramático. Cuando un contador de historias largas, eso es un novelista, recurre al dramatismo, a lo que está recurriendo es a una adhesión de su arte a otro arte, al arte dramático. Se vuelve dramático un personaje.
se vuelve en realidad un personaje bastante teatralizable. Por algo se llama arte dramático al teatro. Bueno, cuando sucede eso, cuando vemos que un arte como la novela echa mano a estos signos propios del teatro, piensen ustedes en un personaje teatral que ha perdido la noción del tiempo en un sentido progresivo, ¿no? Que mezcla cosas que sucedieron hace un año con cosas que sucedieron hace 100 años. Esas mezclas le dan al personaje un carácter de irrealidad que él debe mantener como personaje, y el autor de un personaje en un libro que es una novela debe mantenerlo como si fuera un actor de teatro. ¿No les parece a ustedes que estos chicos son parte de una película? Yo estoy seguro de que sí. Esta es una parte que también parece una parte de película, las escenas inferiores. Es la influencia de las artes escénicas en la prosa. Ya había en tiempo de los griegos, ya los griegos que contaban cuentos o que escribían poemas sobre historias, poemas, porque los cantos de Homero son poemas, ellos tenían el buen tono y el buen gusto de imitar al teatro en la prosa, en la poesía, cuando los personajes así lo exigían. Y también algunos personajes de teatro hacían lo mismo y tenían un efecto con respecto a los otros personajes. Tanto fue así que uno de los más grandes renovadores del teatro en el siglo XX, el alemán Bertolt Brecht, creó un teatro que se llamó teatro épico, en base a un carácter en el cual lo melodramático no ingresaba más en su teatro. O era dramático o era épico. Es decir, una cosa totalmente moderna, como era Bertolt Brecht, traía una condicionalidad propia de la literatura griega. ¿Qué les parece este análisis y este enfoque que estoy dando yo sobre el arte de pintar escenas por García Márquez? ¿Les va a resultar útil? Cualquiera puede contestar. Cuando ustedes vean. Señor, sí. Particularmente a mí me parece muy didáctica esa explicación. Yo lo que quiero es que ustedes me valoren a mí el carácter didáctico de lo que yo les digo, porque se lo digo a ustedes con absoluta sinceridad. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan lo poco que yo puedo enseñar, pero que lo aprendan. Y entonces para mí la palabra didáctico tiene un sentido muy fundamental. Sí, por eso justamente quería yo hacerle llegar esa opinión bastante particular, porque yo la considero así, esa ponencia suya, esa explicación. Sí. Porque sí, en mí produce ese efecto, ¿verdad? De transmisión de lo que usted sabe y de la manera en que usted va analizando esta novela. Bueno, este tema que yo le estaba explicando cierra por hoy el tema de García Márquez, que vamos a seguir muchas veces en muchos aspectos. Pero yo tengo la impresión de que les estoy ayudando a tener una lectura crítica de esta novela. Mucho más personal y mucho más crítica que la que tenían en el comienzo, que era una novela que uno lo leía por el puro gusto de leer. Yo por lo menos lo leía por el puro gusto de leerlo, ¿verdad? Entonces no podía penetrar tampoco en algunos misterios y decía algunas cosas que no tenían mucho sentido, pensaba que no. Bueno, no. Después me di cuenta del sentido. Una vez que logré encontrar cómo en la modernidad se trabaja con los mismos principios de la literatura clásica. Ahora yo quiero ir a este paso
que se da de la literatura de ejemplos clásicos con la literatura que podemos ejemplificar con obras actuales o simplemente modernas, que pueden no ser actuales, pueden tener ya sus años, pero que son modernas. Esto está muy vinculado con el papel que juega la literatura en la sociedad. Los que creen que no juega ningún papel la literatura en la sociedad tendrían que hacerse una sola pregunta: ¿por qué leo yo? Excluyendo naturalmente el placer, porque yo creo que leer sin placer es una tortura. Entonces yo doy por descontado que el lector obtiene una satisfacción de goce real con la lectura, porque de lo contrario no tendría sentido leer. Entonces yo ni cuestiono ni no cuestiono, yo dejo de lado el hecho de que usted lee porque a usted le gusta leer una obra determinada y está satisfecho con esa lectura. Muy bien. La pregunta ¿por qué? Tiene también un segundo paso. Yo dejo de lado la satisfacción que me produce leer, porque doy por descontado que usted lee por placer, no por obligación. Lo doy por descontado. Es más, sostengo que si usted tiene la obligación de leer un libro que no le gusta, usted se está torturando. No tiene ningún sentido ni ninguna relación con la literatura. Leer para torturarse no vale la pena. Hay que analizar el papel de la función de la literatura en la sociedad, independientemente de las obras que nos estemos refiriendo, pero no independientemente de nuestra lectura de algunas obras sobre las cuales opinamos en función de sociedad. En primer lugar, aparece el concepto de lo subjetivo, que es profundamente alterado por el concepto colectivo de sociedad. Si yo opino sobre la novela, puedo opinar sobre 1.000.000 de cosas. Y todas las opiniones, para mí, son legítimas. Y todos los juicios son legítimos y autorizados. Yo no le niego a nadie el derecho a juzgar aquello que lee. ¿Por qué? Porque el lector es finalmente el único juez que tiene un escritor. El único que dice algo de los valores que encuentra en el libro que está leyendo. Bueno, cuando hablamos de la función de la literatura, estamos hablando de la historia de la literatura con mayor énfasis que la literatura misma. Porque a medida que el tiempo transcurre y vivimos distintas épocas históricas, vemos que hay grandes libros que trascienden a su momento histórico y se pueden leer hoy sin ningún problema. El problema no está en la trascendencia del libro, el problema está en la función del libro. ¿Cumple ese libro que se escribió en 1810 la misma función social que cumple ese mismo libro en 2021? Mi respuesta es que no la cumple. La función de agradar al lector, sí, pero esa no es la función social del libro. Esa es la característica absolutamente indeclinable que tiene una obra de arte. Si una obra de arte no remite al placer de leerla o verla, etc., no remite a nada. Entonces, la función es otra. Si nosotros tomamos las novelas de Balzac, ¿han leído ustedes a Balzac? Algo de Balzac. Quisiera yo saberlo con honestidad. Algunas páginas de Balzac. ¿Ha leído a Alberto? Jacobo. Sí. Yo leí Papá Goriot. Papá Goriot es una de las más grandes novelas que hay. Me encanta que la hubieras leído. Eugenia Grandet también. Buenísima obra. Eugenia Grandet. Vos estás influido ya por la lectura de dos
obras de arte supremas en la historia de la literatura. ¿Ha leído alguien alguna obra de Balzac aquí, como lo ha hecho José? Laura, por ejemplo, ¿ha podido leer algo de Balzac? No, señor. Recomiendo a todos los que no han podido leer nada de Balzac que traten de leer sobre todo obras como Papá Goriot. Papá Goriot es un personaje maravilloso de la literatura. Un hombre que tiene 2 hijas a las que ama desesperadamente y que hace cualquier cosa para verlas bien. Y hasta que le termina casándola a las hijas y él va perdiendo todo lo que tiene también. Por culpa de ellas. Termina viviendo en una casa de pensión y en realidad las hijas no tienen un buen comportamiento de hijas con respecto al padre porque le resulta indiferente el sufrimiento que pueda tener él. La novela es magistral. Es la máxima demostración que puede haber de amor de un padre a sus hijas, en mi opinión. ¿Opinás así también, mi querido amigo José? ¿Opinás, José? Sí, con todo lo que implica también la debilidad y la ingratitud, ¿verdad? La debilidad y la ingratitud. Por supuesto, ahí es una novela sobre la debilidad y la ingratitud. Es toda una novela sobre esos temas. ¿Sí? Ahora, la función, yo quiero darte ahora a vos particularmente, José, que te has tomado la molestia de leerlo, y a otros que hubieran leído o que van a leer más adelante Balzac es una lectura que es fundamental en todos. Ahí comienza la novela de nuestro tiempo. ¿Qué función cumple? La función social de la novela es múltiple, hay muchas funciones. En primer lugar, la novela es la construcción de un mundo en el que suele aparecer, una reflexión sobre el mundo extranovelesco, el mundo observado por un novelista, pero el mundo de la realidad. Entonces, hay una posición que adopta el escritor. Ser realista significa adherir al principio llamado realismo. Y el realismo como tal, mejor dicho, es ser fiel a la observación de las realidades sociales, como pobreza, riqueza, relaciones dictadas por la religión, dictadas por el poder, dictadas por el vicio, dictadas por la virtud, etc. Esas observaciones que realiza el escritor de aquello que llamamos vida real en la sociedad nos lleva a una reflexión muy compartida por todos. Solo lo real es verdadero. Aquello que se percibe como real también se percibe como verdad. Y aquello que no se percibe como real no se percibe como verdad. Yo no sé cómo que se percibe. Incluso puedo decir que no se percibe. Pero lo que se percibe como real tiene un lugar que en la literatura es una adhesión a lo real. Es también una adhesión a la verdad, que se entiende que lo verdadero y lo real son la misma cosa. Y que una cosa es exigencia de la otra. Acá no aparece la literatura por ningún lado, aparece la sociedad. Balzac, decía muchos, fue el padre de la sociología moderna, al observar a la sociedad como nos llegaba a observar. No solo de la literatura, sino de la sociología. Entonces, ¿qué función cumple la literatura
una de las múltiples funciones que cumple. La primera es ayudar a que el lector se convierta en un observador de la realidad a través del prisma de la novela. La novela le ofrece un prisma de colores sombríos, alegres, etc., donde él puede obtener una visión de la realidad, que no es una realidad que se encuentra fuera de la literatura, sino en la literatura, pero que es una adhesión de la realidad literaria a la realidad social. Miren cómo en la vida diaria se presenta la literatura en un gran escritor como fue ciertamente un francés que era también diplomático, político, etc., y uno de los precursores del romanticismo. Este escritor, no me estoy acordando ahora su nombre, que es muy popular, asistía mucho a las fiestas que se daban en el palacio en tiempos del rey, etc. Dos grandes personajes de la política francesa, Fouché era ministro de policía y Talleyrand era ministro de Relaciones Exteriores, era el canciller de Francia. Eran los dos ministros más importantes. Talleyrand en la vida real tenía fama de ser un gran don Juan, de no poder atajarse ante ninguna mujer. Y Fouché, como todo el mundo sabía, era un tenebroso y lúgubre torturador, él mismo, de los enemigos de su gobierno. Y andaban juntos. Talleyrand era rengo y tenía una manera de caminar que necesitaba de la ayuda de otra persona para poder apoyarse. Van Talleyrand y Fouché juntos a una fiesta en el palacio. En ese momento no había república, había un reinado, o era Bonaparte, no recuerdo si, porque ellos fueron ministros de todo, reyes, republicanos, emperadores, todo. Dice en un momento, estaba este escritor que estamos diciendo, estaba cerca de la entrada y ve entrar a Fouché tendiéndole el brazo para que se apoye en él a Talleyrand, que era rengo. Entonces, él escribe después en sus memorias, este hombre que yo estoy diciendo, vi entrar al vicio apoyado en la traición. Inmediatamente crea allí una metáfora, ¿verdad? Porque una alegoría es una especie de metáfora. El vicio era Talleyrand, rengo, se apoyaba en la traición que era Fouché, que fue traidor a todos los gobernantes en su época. Que pudo aguantar solo porque era un gran torturador él mismo. Porque ustedes pueden comprender que entonces, ¿cómo se miraba a un personaje como Fouché en la Francia de aquella época? Frente a Talleyrand se lo despreciaba, porque una cosa es manejar las relaciones internacionales con miles y miles de hombres encabezando las fuerzas militares de esos países, que para eso estaba un canciller, para arreglar la guerra o la paz, con un degenerado total como Fouché, que se dedicaba a torturar personalmente a los opositores al régimen. Es decir, no estaban en una situación de igualdad, aunque estaban ministerialmente en una situación de igualdad. Viene la sociedad a establecer lugares en que tienen una visión diferente
unos y otros que lo establece la sociedad. Y los que estudian la función literaria en la sociedad, los primeros que la estudian, son los mismos novelistas, los mismos poetas, etc. No cómo van a producir tal efecto o tal otro, no, sino cómo se producen en la realidad estos efectos y si es posible imitarlos. Ahí quiero que lleguemos. ¿Es posible imitar desde el punto de vista literario lo que sucede en la sociedad? Sí. ¿Cómo se realiza? Seguiremos hablando sobre este tema. Les recomiendo que lean, sobre todo Papá Goriot de Balzac. Y acá estamos llegando al final de nuestra jornada de hoy. ¿Alguna novedad tenemos, Laura? Tenemos, señor, comentarios muy favorables acerca de su disertación. Tenemos el saludo de la señora Clotilde Cabral. Ah, ¿cómo está Clotilde? Le tengo que llamar y también, sí. Califica como excelente su ponencia, como siempre. Bueno, me alegro mucho. Apenas la vea, le da de mi parte un gran saludo, un abrazo a nuestra querida directora. Y otras personas que califican como muy claras sus explicaciones, por lo tanto, les resultan muy agradables. Pero me parece muy bien. Y esos también, son los comentarios que tenemos muy favorables a su ponencia de hoy. Cómo no. Y cualquier comentario, no se olviden de traerlo también, si es que llega a tocar algo más propio de la discusión, para que podamos debatirlo también, si es que así lo desean cualquiera de ustedes. Muy bien, estamos contentos entonces. Seguimos ahora nuestra próxima tertulia hablando de realidad, realismo, verdad, verosimilitud, posición que tienen los estudiosos de la sociedad y posición que tienen los estudiosos de la literatura, con los ejemplos del caso para entender cómo transcurre a lo largo de la historia esta particular historia que es la de la literatura. Una consulta antes de terminar, Jacobo. Con mucho gusto, Alberto, te escucho. Respecto a este ejemplo que diste de este escritor que escribió acerca de Fouché y Talleyrand. Exacto, sí. No se es llamaba Chateaubriand. Memorias de Ultratumba. El escritor que escribió sobre Fouché y Chateaubriand se llamaba Chateaubriand. Era uno de los más grandes escritores. El que escribió Memorias de Ultratumba. Exactamente, y en ese libro está. Es de Chateaubriand. Chateaubriand es el padre del romanticismo francés. Así mismo. Un gran libro. Sí, Memoria de otra tumba, él dejó dicho que solo después de muerto se publique. Sí. Muy bien. Un gran abrazo a todos. Y un abrazo, vaya mi abrazo a todos ustedes. José. Con muchísimo afecto, como siempre. Un abrazo para Noel también. Un abrazo. José. Chao. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Un gran abrazo a todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes. Tengan muy buen fin de semana también. Igual, estoy saliendo ya. Yo estoy saliendo. Buenas noches.